Tomamos una escritura en Mateo 11. Tomamos de frente hoy. Mateo 11, versículo 12. Está un poco complicado. Mateo 11, versículo 12. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Ya estoy llegando. Ya llegué. Mateo 11. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. El título de nuestra clase, Avanzando el reino contra viento y marea. Amén. Porque a eso hemos venido, a avanzar el reino de Dios. Amén. Y cuando yo pienso viento y marea, claro, pienso en Lima, la marea, el viento, pero pienso en Cusco. Por la gracia de Dios, he podido estar esta semana prácticamente en Cusco junto con mi familia y celebrar con mi esposa los 4 años de matrimonio. Y bueno, para irme de Cusco yo decidí hacer algo radical. Algo radical en Cusco. ¿Qué es algo radical en Cusco? Correr. Hacer deporte. Y siendo honestos, yo me entristecí porque yo siempre escuchaba, ¿no? Eso, que a quien le gusta el fútbol sabe que escucha siempre eso, que cuando un equipo va a la altura sufre. Entonces, yo soy de Cusco, por si alguien no sabía. Yo soy de Cusco. Yo crecí 21 años de mi vida ahí. Pero lo que pasa es que yo pensaba siempre, wow, yo creo que se están quejando mucho. Los que no son de altura. Están haciendo mucho, en portugués se dice mi. Están llorando, quieren buscar excusas. Por eso no quieren jugar en altura. Y bueno, ya son 13 años que yo no vivo en Cusco, prácticamente. Y ayer decidí correr. Y fue difícil, fue duro, fue horrible. Pero al inicio yo cogí una bajada. En esa bajada al lado del aeropuerto, es un buen lugar si te gusta correr. Si no, amén, también puedes ir al aeropuerto. No tienes que ir a Cusco a correr, ¿no? Puedes ir a Machu Picchu, no sé. Y yo corrí en la bajada y el ritmo todavía estaba bueno. La bajada. Y para regresar ese camino fue horrible. Porque ya había corrido como 7 kilómetros más o menos. Y tenía que regresar. Solo que ahora era subida. Y no solo era subida, sino que era contra el viento. Imagínate correr contra el viento. A 3,000 metros de altura. Ya correr contra el viento aquí en la Costa Verde es muy difícil. Ya lo he hecho y las cosas cambian mucho. Cuando corres contra el viento, parece que todo se vuelve más difícil. Y eso es lo que la Biblia nos dice. Avanzar el reino no es algo simple. Avanzar el reino no es, hice una oración, compartí un gato de 100% Jesús y ahora sí, ya el mundo está evangelizado. No es así. Avanzar el reino, como dice la Escritura, es ir contra viento y marea. Y eso es lo que vamos a aprender hoy en el libro de Hechos. ¿Cuál era la convicción de los discípulos para avanzar el reino contra viento y marea? Vamos a continuar con nuestra serie de Hechos. Recuerdan, la última vez leímos Hechos 10 y una parte del 11. Y vamos a terminar hoy día el 11. En Hechos 10, nosotros vimos que Jesús es el juez de vivos y muertos. Pero no es un juez que vino para juzgar, sino un juez que vino para salvar. Salvarte del legalismo, salvarte de la ignorancia y salvar a aquel que es improbable. ¿Recuerdan el sueño de Pedro? Un sueño locazo, un sueño, wow, ¿cómo alguien se sueña esas cosas? No sé qué consumía Pedro, o no sé cómo habrá dormido esa noche, no sé. Pero estaba con mucha hambre, recuerda, mediodía, sol, estaba orando, le entró una alucinación
y tuvo un sueño súper loco. Se le apareció el ángel le dijo, ve y predica la palabra. Él fue y predicó la palabra. Pero no sé si te recuerdas de una charla bíblica que se puso un poco crítica con Pedro. Sí. ¿Recuerdas? Sí. Esa charla se llamaba CEO, no. ¿Cómo se llamaba? Full Rise. Full Rise dijeron aquí. ¿Cómo se llama esa charla que estaba crítica con Pedro? ¿Siloé? No. Eran los defensores de la circuncisión. Ahora sí recordaron, ¿no? Los defensores de la circuncisión llegaron hasta Pedro y le dijeron, pero Pedro, tú entraste a la casa de esos hombres. Tú fuiste a ese distrito. Tú fuiste a esa casa. Y no solo entraste a la casa, sino que comiste con ellos. Y vamos a ver cuál fue la respuesta de Pedro. Fíjense conmigo, Hechos 11, versículo 17. ¡Vamos! Hechos 11, 17. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para la vida. Si Pedro tenía una convicción, era la de predicar contra viento y marea. Y ese es nuestro primer punto, predica contra viento y marea. Pedro no se justificó. Pedro no dijo, es que yo estaba con hambre, es que el plato que sirvieron era mi plato favorito, es que esa gente que me llamó parecía chévere. No, Pedro no se justificó. Pedro simplemente expuso el plan de Dios. El plan de Dios es que todos conozcan su nombre. Y por eso yo prediqué. Ese fue el corazón de Pedro. Pedro no justificó su accionar, sino él justificó por qué aquellos hombres fueron bautizados. Y enseguida, fíjense lo que pasa, versículo 19. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Entonces recuerden, en Hechos 8 nosotros vimos que Esteban había sido perseguido, ¿a qué punto? Hasta el punto de la muerte. Fue apedreado. Fue prácticamente el primer mártir del cristianismo después de que Jesús fue a los cielos. Y después de ser apedreado, recuerdan, había un chico que se llamaba Saulo. Saulo aprobaba todo eso y por eso los discípulos se dispersaron perseguidos por diferentes ciudades, diferentes países. ¿Pero qué hacían? En esas ciudades, en esos lugares donde fueron dispersados, ellos predicaban la palabra contra viento y marea. Amén. Amén. Versículo 20. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante un año entero se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¡Qué increíble! Aquí vemos el ejemplo de hombres que estaban dispuestos a predicar el mensaje contra viento y marea. Ese era el caso de Pedro. Pedro entendía una cosa, que él no podía estorbar el plan de Dios.
En otras versiones dice que Pedro no quería oponerse y ser un obstáculo ante Dios. Pero piensa eso, ¿tú crees que es posible que alguien sea un estorbo a Dios? ¿Tú crees que alguien puede ser un obstáculo al plan de Dios? Dios es todopoderoso. ¿Cómo yo podría ser un obstáculo ante Dios? ¿Qué puedo hacer para estorbar a Dios? ¿Ponerle una cáscara de banana en el suelo? Y Dios se va a resbalar. Yo soy... O no sé, tú puedes pensar, ¿qué puedo hacer para estorbar el plan de Dios? Y la verdad es que ¿cuál es el plan de Dios? Mateo 28, del 18 al 20. Vayan y ¿qué? Hagan discípulos a todas las naciones. El plan de Dios es que todas las naciones conozcan su nombre. Todas las naciones sean discípulos. Pero el plan va más allá. Si Dios quisiera, Él podría hacerlo con un chasquido. Si Dios quisiera, Él no necesitaría de nada. Pero Él decidió escogerte a ti y escogerme a mí para acatar su plan. Por eso Él dice, vayan y hagan discípulos. Jesús no dijo en ese rato, ¿no? Chicos, ¿qué les parece si algunos van? Jesús no dijo, vayan por ahí, pongan escrituras aleatorias o pongan un meme cristiano y van a ser discípulos. No. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no solo ello, enseñándoles a obedecer a todo lo que yo les he ordenado, y estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es llamarte a ti, llamarme a mí, para predicar su mensaje contra viento y marea. Vamos. Y eso es lo que entendió Pedro. Pedro sí podía estorbar el plan de Dios si él no entendía su llamado. Y tú también puedes estorbar el plan de Dios si no entiendes el llamado que Él tiene para tu vida, que es el de predicar su mensaje contra viento y marea. Ese es el corazón de alguien que está dispuesto a avanzar el reino de Dios. Cuando tú tienes el corazón de avanzar el reino de Dios, vas a predicar el mensaje contra viento y marea. Eso es inevitable. Ese era el caso de Pedro. Pedro podría haber pensado, wow, pero ¿y qué va a pensar esa charla bíblica si entra a esta casa? Pero ¿qué va a pensar estos hermanos que no les gusta que yo haga esto o que yo entre aquí porque según la tradición no es lo más conveniente? Pedro podría haberse llenado de ese miedo y decidir no predicar. Y si no predica, no está avanzando el reino de Dios contra viento y marea. Ese es el corazón de alguien que pone obstáculos. O Pedro podría haberse llenado de miedo. ¿Cómo voy a entrar a la casa de un desconocido? Nunca lo he visto. ¿Quién es? ¿Y si me rapta? ¿Y si hace algo conmigo? O Pedro podría haber dudado del llamado de Dios. Pero Dios, tú dijiste a los judíos, no sé si debemos ir ahora a los no gentiles. ¿Y si esperamos un año más? Y quizás es otra persona. O Pedro podría haber pensado, pero Cornelio, ¿recuerdan quién era Cornelio? Un hombre justo, un hombre devoto a Dios. Tal vez oraba más que muchos, que reunía personas en su casa para hablar de Dios. Pedro podría haber pensado, wow, pero y él tiene un alto cargo, ¿qué le voy a enseñar yo? Pero él parece ya que es justo, ya parece feliz, no parece que necesita del mensaje. Pero Pedro predicó el mensaje contra viento y marea. Ese fue el corazón de los discípulos perseguidos. ¿Recuerdas? Fueron perseguidos y en la persecución, ¿qué hacían? Predicaban el mensaje contra viento y marea. Muchas veces cuando somos perseguidos nos ponemos tristes. Imagínate ser perseguido al punto de que te expulsan de tu ciudad. Te expulsan de tu familia. No vas a estar con tu familia, vas a estar solo. No tienes trabajo, no tienes pasaporte, no tienes nada y estás en otro lugar. ¿Qué vas a hacer? Muchas veces solo te entristeces. Y a veces no nos entristecemos solo con eso. Nos entristecemos porque, alguien habló mal de mí. Es que yo le invité a ese chico, a esa chica para estudiar la Biblia y dijo que no.
Y nos ponemos mal. Y nos ponemos a dudar, pero ¿debo seguir predicando o no? Es que estoy cansado en mi trabajo, muchas cosas. Y ponemos 1,000,000 de disculpas, de excusas para no predicar contra viento y marea. Ese no era el corazón de los discípulos que fueron perseguidos. Lejos de su ciudad, lejos de su familia, pero predicaron el mensaje contra viento y marea. Ese fue el corazón de Bernabé. Bernabé estaba tranquilo en Jerusalén, no tenía por qué salir de Jerusalén. Ya era discípulo, los apóstoles estaban ahí, sus líderes, todo, ya, su discipulado estaba ahí. ¿Para qué voy a salir de Jerusalén? Pero cuando él escuchó que los de Antioquía necesitaban ayuda, Bernabé fue a Antioquía, predicó el mensaje y él llamó a un hombre que perseguía a discípulos, ¿recuerdan? A un hombre que aprobó la muerte de Esteban. Él llamó a Pablo. Pablo, vamos a Antioquía 1 año. Y Pablo estuvo dispuesto a ir. Porque Pablo se convirtió al verdadero cristianismo y Pablo no dudó, no estaba hesitante, ¿voy o no voy? Pablo fue. Y yo no me imagino a Bernabé teniendo que rogarle a Pablo. Pablo, por favorcito, vamos, no quiero ir solo, por favor, Pablo. Es Antioquía, tú sabes. Yo no me imagino eso. No me imagino que, Pablo, solo ven unos días y después te regresas. Ve cómo funcionan las cosas. No. Yo me imagino a un Pablo totalmente dispuesto. A un Pablo de que estaba disponible. A un Pablo que tal vez su discipulador no tenía que estar llamándolo a cada rato para saber si estaba bien o no estaba bien espiritualmente. Yo me imagino a un Pablo que estaba dispuesto a predicar el mensaje contra viento y marea. Y por eso, recién convertido, decidió ir a Antioquía y ser un misionero en Antioquía. Ellos tenían el corazón de avanzar el reino contra viento y marea. Sin duda alguna, esos son ejemplos de hombres que tienen el corazón de avanzar el reino contra viento y marea. ¿Y cuál fue la consecuencia de ello? La Biblia dice en el versículo 21 que un gran número creyó y en el versículo 24 un gran número de personas aceptó al Señor. Según algunos historiadores, el número de convertidos fue entre 25,000 y 50,000 discípulos. Imagínate eso. Ellos llegaron a convertir entre 25,000 a 50,000 personas. Imagínate un servicio con 50,000 discípulos. ¿Dónde van a entrar? Va a tener que ser regional, como dijo. Imagínate, ¿quién va a discipular a los 50,000? Pero esa es la consecuencia de alguien que tiene la convicción de predicar contra viento y marea. ¿Pero por qué lo hicieron? ¿Por qué que ellos predicaron contra viento y marea? Versículo 21 es la clave. El poder del Señor estaba con ellos. Hay algo que nos impide de predicar el mensaje contra viento y marea. Y no es la falta de agua, amén. No es la falta de internet. Esta vez tuve que hacer mis anotaciones en un cuaderno. Por eso está mal. ¿Por qué? Porque tenemos que predicar contra viento y marea, amén. Lo hice a la antigua, con lápiz a la mano. Cuando tú entiendes que Dios te llamó, cuando tú entiendes a qué fuiste convertido, tú tienes el poder del Señor. Porque en ese momento fue que en Antioquía, por primera vez, los discípulos, ¿cómo fueron llamados? Cristianos. Es la primera vez que tú encuentras la palabra cristiano en la Biblia. Y muchos confunden hoy en día cristianismo. Cristianismo es nacer en una familia cristiana. Eso no es cristianismo. Samuel no va a ser discípulo porque sus papás son discípulos.
Él fue presentado simplemente porque él está siendo incluido en la familia de Dios. Él está en la confraternidad. Pero no es que Samuel va a ser bautizado ahorita. ¿Por qué? Porque eso es una tradición de hombres. Aceptar a Jesús, eso es solo una tradición de hombres. Aquí algunos pueden colgarse de esa escritura del versículo 24 que dice: un gran número de personas aceptó al Señor. Pero ¿qué significaba en ese tiempo aceptar al Señor? Era decir, yo estoy dispuesto a morir por más que alguien me diga que yo niegue a Cristo. Eso es lo que significa aceptar al Señor. Hoy en día aceptar al Señor es hacer un lloro, es hacer una oración y yo estoy bien con Dios. No es eso lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña es el arrepentimiento para la vida. Es el arrepentimiento y el bautismo para convertirnos a verdaderos discípulos, a cristianos de verdad, a personas salvas. Eso es lo que debemos entender, que todos los que hemos vivido el plan de salvación estamos salvos. Y cuando estás salvo, ¿qué recibes además del perdón de tus pecados? ¿Recuerda? Es algo que a veces nos olvidamos. El don del Espíritu Santo. Dime si el Espíritu Santo no es el poder de Dios. Dime si el Espíritu Santo que Dios puso en tu vida no es el que te hace vivir en la luz. Porque por nosotros mismos no podemos hacerlo. Por nosotros mismos vamos a regresar a nuestro pecado antiguo. Como muchos infelizmente hacen. Muchos se olvidan de que tienen el Espíritu Santo de Dios y por ello regresan a sus pecados. Es triste cuando alguien decide abandonar a Dios. Pero es más triste cuando alguien deja de predicar el Evangelio porque alguien abandonó a Dios. Tal vez alguien querido tuyo abandonó a Dios. Tal vez alguien que estaba en algún momento a tu lado, en tu costado. Pero si tú estás triste y lamentándote, no va a cambiar en nada. Y te olvidas que tienes el Espíritu Santo de Dios. El único que puede convertir a las personas es Dios. El único que puede convertir a los otros es el poder de Dios. Y ese poder debe actuar a través de los discípulos. Los discípulos de Jesús tienen el poder para ayudar a las personas a convertirse. Sí, las personas tienen muchos poderes, no te engañes. Algunas personas te pueden hacer cambiar tu personalidad. Entonces, es solo que leas coach, leas libros de autoayuda. Muchas veces cambia eso la personalidad de alguien. Pero sin Dios, eso no vale de nada. Alguien hasta puede llevar personas a una iglesia, a una institución, pero sin Dios, eso no convierte a la persona. Solo haces un miembro más de una iglesia. Pero solamente con Dios y con el poder de Dios, alguien se puede convertir. Solamente con el poder de Dios, alguien puede no solo cambiar su personalidad, no solo cambiar sus hábitos, no solo cambiar su ropa, como Samuel, que estaba elegante hoy día, ¿no? Espero que los hombres hayan apuntado ahí el outfit. Pero hasta puedes cambiar tu skin, puedes cambiar tu ropa, pero nunca vas a cambiar tu corazón sin Dios. Por eso necesitamos predicar el mensaje. ¿Cuál era el mensaje que ellos predicaban? El mensaje de la cruz. Ellos simplemente predicaban a Jesús. Ellos simplemente predicaban el mensaje de Cristo. Ese es el mensaje que nosotros debemos predicar. Y recordar que somos discípulos de Jesús. ¿Quién está animado por ser discípulo de Jesús? ¿Quién está animado por ser salvo? ¿Quién está animado para predicar contra viento y marea? Ese es el corazón de cada discípulo. Avanzar el reino de Dios contra viento y marea. Pero para avanzar el reino no va a pasar con bocas cerradas. Avanzar el reino no va a parar con un aplauso aquí y después me voy desanimado. Avanzar el reino de Dios va a pasar cuando prediquemos contra viento y marea. Amén, hermanos. Segundo punto, continuemos leyendo. Entonces fue increíble lo que estos hombres hicieron.
Y ahora en el segundo punto vamos a hablar de un tema que a veces no nos gusta mucho. Y no es de enamoramiento. Amén. Hechos 11:27. Por aquel tiempo, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviara ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Segundo punto, sé generoso contra viento y marea. Ese es otro tema que no nos gusta hablar mucho, el dinero. Háblame de cualquier cosa, menos de política. No vamos a hablar de política. No me hables de mi equipo de fútbol, solo háblame cuando gana. Y no me hables de dinero. El dinero a veces es un tema espinoso. Es un tema que no es muy chévere de ser hablado. Y lo que pasa aquí es que predijeron una gran hambre. ¿Y quiénes iban a sufrir? Los discípulos de Judea, los discípulos de Jerusalén. Iban a pasar por un momento difícil. Yo no me imagino eso en Perú. En Perú un momento de gran hambre. A veces nos quejamos pero ahora ya no hay comida en el break. Y tienes comida en tu casa. Entonces, el break es ¿para qué? Para tener confraternidad. Amén. El break es para poder amarnos unos a otros, teniendo confraternidad, conociendo a nuestros hermanos, conociendo a nuestras hermanas. Pero ¿cómo sería en Perú si un día se acaba el ceviche? Crisis. Creo que la gente se lamenta más de eso que las elecciones, ¿no? Y lo que pasa aquí es que iba a pasar eso, y según los historiadores, también por Josefo, por ejemplo, realmente pasó esa hambre. Pero ¿qué nos enseña esa escritura? Que desde ese tiempo ya había un movimiento de discípulos. Ya había un movimiento de iglesias. Las iglesias estaban unidas. Las iglesias estaban conectadas. No era una iglesia de barrio. No era una iglesia de aquí yo hago mis cosas, no me importa cómo está el resto. Era una iglesia que estaba unida. Y eso es lo que a mí me inspira de estar en el reino de Dios. Ser parte de un movimiento de discípulos en el mundo entero. Como vimos en las noticias, escuchar de discípulos que se convierten en México, discípulos que se convierten en Londres, discípulos que se convierten en Asia, en África, en Oceanía, en los 5 continentes del mundo. ¿No es eso increíble? Saber que tienes un hermano que se llama Pavi, que es casi Povis. Es la versión árabe de Povis. Amén. Eso me inspira, saber que somos parte de un movimiento. No es una iglesia local que está ocupada en mantener a sus miembros. No es una iglesia que está ocupada en que tú estés bien, vamos a hacer una familia bonita y nosotros nos queremos, pero no nos importa la evangelización del mundo. Ese no es el corazón de la iglesia, ese no es el corazón del movimiento, ese no es el corazón de Jesús, ese no era el corazón de los discípulos del primer siglo. Ellos estaban unidos en la evangelización mundial. Y cuando había problemas, por esa unión, ellos se ayudaban unos a otros. Como en este caso, la iglesia de Antioquía, donde cada uno, eso es lo que a mí me encanta de la escritura, dice, cada uno de los discípulos recaudó cada uno conforme a sus recursos. Cuando yo pienso en cada uno, yo pienso en cada uno. Cuando yo pienso en cada uno, yo no creo que se esté refiriendo a los líderes de la iglesia. Apenas. Yo no creo que se esté refiriendo solo a los líderes de charla. Ya, los líderes que den y el resto no.
No creo que se refiera a los que trabajan que den y los que no. La Biblia es enfática y dice cada uno de los discípulos. ¿Por qué? Porque la generosidad es un símbolo del convertido. La generosidad es el símbolo de un discípulo. Tal vez en el mundo no éramos muy generosos. ¿Cómo se dice en Perú? Tacaños. Tal vez podríamos haber sido tacaños. Algunos dicen que es pingüino, alguien tacaño, porque no puede levantar su mano para dar dinero. O sea, anoten eso. ¿Qué más? En Brasil se dice mano de vaca. Codo, amén. Ese tal vez era tu caso antes de ser discípulo. Ese tal vez era tu caso cuando no conocías el mensaje de la cruz. Pensar, wow, pero si le doy esto, ¿y qué va a retornar para mí? Ay, si solo doy un poquito, porque necesito más para mí. Y nos sentimos bien en el mundo dando una limosna. Di una limosna, ya, soy salvo. Levanto mi mano y Dios me va a llevar, seguro. Ese es el corazón. Damos una limosna y pensamos, wow, ya lo he dado todo. Soy la persona más pura. Ya, esto ha anulado todos los pecados que tengo. Y vivimos en un mundo de suma y resta. Las cosas buenas que hago y las cosas malas, yo creo que Dios no lo va a considerar porque ya he hecho algunas buenas, ¿no? Con un sol de limosna que diste, crees que ya, wow, soy generoso. Soy la persona más increíble del mundo. Pero ese no era el corazón de los discípulos. Cada uno dio. Cada uno. El ministerio de solteros, ministerio de casados, ministerio de... No sé si había universitarios, pero había jóvenes en esa época. Los hombres, las mujeres, todos se dispusieron a dar para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Y Antioquía en ese tiempo era probablemente la tercera ciudad más importante en Roma. Entonces, la más importante era Roma, obviamente, la capital, donde estaba el poder. La segunda más importante era Alejandría, donde estaban las escuelas de Alejandría, ¿recuerdan? Donde era el centro intelectual del imperio. Y Antioquía, ¿por qué era conocida Antioquía? No sé si alguien sabe. Antioquía era conocida por el business. Era el centro comercial de Roma. Era el centro económico. Y también, claro, estaba Atenas, que era el centro filosófico. Era donde estaba, tipo Alejandría casi, ¿no? Pero ese fue el corazón de los antioqueños. No sé si son antioqueños, antioquenses. Ese fue su corazón, ser generosos. Y yo tengo esa convicción en el reino de Dios. Todo discípulo debe ser generoso. Cada uno de nosotros debe ser generoso. Porque es imposible en el reino de Dios no dar nada. No, de verdad, piensa en eso. No dar nada en el reino de Dios es imposible. Porque para que tú no des nada en el reino de Dios, tienes que hacer un gran esfuerzo, de verdad. Tienes que esforzarte mucho, mucho, mucho para no dar nada. Porque es como estar todos los domingos aquí y se hablan sobre las contribuciones y tú te haces el loco y no escucho. Un mes sin dar contribuciones. 2 meses sin dar. 3 meses sin dar. Hay algo en ahí. Y el problema no es tu oído que no está escuchando. El problema es el corazón. Entonces, cuando un discípulo no da nada, incluso debes dudar si eres discípulo. Porque no dar nada, dar cero, no está de acuerdo con las Escrituras. No me imagino a Jesús no dice que tenía un trabajo estable, no tenía contrato. Y no me imagino a Jesús no dando nada. Jesús lo dio todo. Los discípulos que fueron perseguidos, ni siquiera tal vez estaban con su familia, tal vez habían perdido el trabajo, tuvieron que dejarlo todo, pero igual aún así decidieron dar para apoyar a las otras iglesias. Y eso es lo que me inspira en nuestro movimiento, en especial la iglesia de Los Ángeles.
Porque los discípulos de Los Ángeles, de los Estados Unidos en general, ellos hacen algo que se llama misiones especiales. Y a través de misiones especiales es que muchas veces se plantan nuevas iglesias. Eso es lo que pasó en 2011. 2011 solo había iglesia en Los Ángeles. Pero ellos sabían, wow, necesitamos discípulos en América del Sur. ¿Y qué hicieron? Mandaron misioneros a Sao Paulo, amén. 2011, Sao Paulo fue plantada. Pero Sao Paulo tenía el mismo corazón de Los Ángeles. Nosotros necesitamos evangelizar América Latina. No hablamos español, pero amén, vamos a evangelizar. Ahí hablan portugués. ¿Y qué hizo Sao Paulo en 2019? Mandó una misión para Lima, Perú, amén. Imagínate, llegaron 5 brasileños, ninguno hablaba español. Literalmente, ninguno hablaba español. Y después llegó Carol de refuerzo, amén. Y tuvo que aprender español en pandemia. Sí. Pero fíjate el amor de los discípulos, la generosidad de ellos, por medio de sus contribuciones. Dejaron todo para poder tener una iglesia hoy en Lima, Perú. Lo mismo pasó con Colombia en 2019. Mandaron una misión a Bogotá. 2023, la iglesia de Santiago mandó una misión para Quito, Ecuador. Amén. Y por ello nosotros debemos ser primero agradecidos con Dios. Porque es Dios el que permitió que tú estés hoy aquí. No sé cuán feliz estás en el reino de Dios. Yo espero que estés muy feliz en el reino de Dios. Yo espero que recuerdes la clase anterior, que Dios es suficiente. No sé si algo te está desanimando hoy. Si te está desanimando, recuerda. Entonces Dios no está siendo suficiente para ti. Pero si tú estás animado, tú eres agradecido con Dios. Porque Dios permitió que tú estés aquí hoy. Y en segundo lugar, claro, es importante ser agradecidos con discípulos que fueron tan generosos. Yo soy muy agradecido con los discípulos de Estados Unidos, que cada año tienen la misión de dar $1,000 más de sus contribuciones para poder mandar al mundo entero. Wow. Y eso no es, la misión especial no son sus contribuciones. No te equivoques. Sus contribuciones, ellos ya lo tienen específico, eso es lo que dan siempre, pero una vez al año ellos dan más en las misiones especiales. $1,000. Para poder apoyar a misioneros alrededor del mundo. Entonces, por ejemplo, si tú te preocupabas de si yo uso el dinero de la iglesia, yo no uso nada de la iglesia. Tus contribuciones están ahí, de verdad. Yo, por la gracia de Dios, soy apoyado por misiones especiales que vienen de los Estados Unidos. Y eso es lo que las misiones especiales permiten, que misioneros vayan y prediquen la palabra de Dios. Entonces yo soy muy agradecido con los hombres y mujeres que son generosos para dar sus misiones especiales. Y soy agradecido con quienes están dispuestos a abandonar sus carreras, están dispuestos a abandonar sus familias, están dispuestos a abandonar sus países para poder evangelizar una nación que no les pertenece. Entonces, eso es algo increíble. Los 5 misioneros aquí en Lima, Perú, ellos no tenían que estar aquí. Ellos, y tampoco no te confundas, no es que todo el mundo va a dejar su trabajo, no es que ellos tampoco dejaron a su familia, nunca más te veo, te bloqueo. No se refiere a eso. Se refiere a que ellos prefirieron ser misioneros que a seguir con su carrera. Claro, muchos de aquí es mejor que sigamos en nuestras carreras. Porque si no trabajas, ¿de dónde vas a comer? Entonces, Dios te permite eso. Pero yo admiro mucho a estos hombres y mujeres que están dispuestos a renunciar a todo para predicar el mensaje contra viento y marea. Admiro mucho a Danilo, que dejó una carrera extraordinaria de ingeniero civil. Admiro a Carol Bataglín, que también era ingeniero ambiental. Admiro a estos hombres y mujeres que dejaron cosas importantes. Es difícil estar lejos de la familia. Pero la gratitud no debe ser conformismo. La gratitud no debe, entonces, amén, que vengan más misioneros a Lima porque necesitamos bautismos.
Que vengan más misioneros a Lima porque necesitamos otras regiones. Así sería fácil. Así te dejaría acomodado a ti. Entonces es necesario ser agradecido, ¿cómo? Mostrándolo en hechos. Levantándote para evangelizar tu propia nación, amén. Y siendo abierto, ese no era mi corazón. Cuando yo me fui a Brasil a hacer mi maestría, yo nunca pensé regresar a Perú. Siendo bien honesto. Y mucho menos a Lima. Lima como era la última ciudad que yo pensaría vivir en mi vida. Entonces, estaba hablando con un amigo que él también tiene doctorado, él es de Cusco, creo que ahora se va a ir a Alemania. Y siendo honesto era, wow, eso era lo que yo soñaba antes. Yo quería ir a Francia, quedarme por allá, era vivir mi vida. Y yo no pensaba, de verdad, incluso como discípulo, nunca pensé en liderar la iglesia de Lima. Porque primero, no había. Y segundo, yo no tenía el corazón de regresar al Perú. Y uno escucha las noticias, las elecciones, quiénes van a segunda vuelta, quiénes no van. Ese es el factor de muchos irse del Perú, de verdad. Entonces, eso es lo que yo hablo con mis amigos. No, yo regreso al Perú, no, pero en estas condiciones no regreso. Y si regreso, voy a regresar a Cusco, ¿no? Que es una ciudad tranquila, increíble. Pero cuando uno es agradecido con Dios, cambia su corazón. Cuando uno es agradecido con Dios y quiere ser generoso con Dios, cuando uno es agradecido con Dios y quiere predicar contra viento y marea, tú estás dispuesto a evangelizar tu nación. Y por eso, sí, comenzaron misioneros brasileños aquí en Lima, pero por la gracia de Dios, Dios cambió mi corazón para que yo esté en Lima, Perú, amén. Porque, ¿qué es importante? Que los nacionales evangelicen sus países. Que los nacionales evangelicen el Perú. Entonces es increíble que este año el movimiento de iglesias va a enviar 16 misiones alrededor del mundo. 16 misiones. Por ejemplo, a mí me inspira mucho mandar una misión a Medellín, en Colombia, a Asunción, Paraguay. Va a haber misiones más 2 iglesias más en Londres, en Inglaterra, perdón. Va a haber iglesias en Ivory Coast, Costa de Marfil. Amén, gracias, Toño. Va a haber una nueva iglesia en Sudáfrica, en Nigeria. Pero todo eso se da con la generosidad de discípulos alrededor del mundo. Y por eso nosotros estamos haciendo en Lima, Perú, también misiones especiales. Amén. Entonces, hasta el final de mayo, 31 de mayo, 11:59 de la noche, nos hemos propuesto dar misiones especiales, que es 250 soles. Y de nuevo, no tienes que esperar hasta 11:59 de la noche para ahí hacer tu transferencia, o no sé cómo lo vas a dar. También están los sobrecitos de misiones especiales. No tienes que quejarte y decir, wow, pero yo quería dar 260. No, tú puedes dar, no hay problema. No, yo quiero dar 251, también. ¿No? Y tampoco no te sientas mal, wow, yo di solo 249, soy un mal discípulo. No, ese no es el corazón, es el espíritu por detrás de ello, de ser generoso. Y cuando hablamos de eso, se revelan nuestros corazones. Cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de montos, cuando hablamos de plazos, ahí se muestra el corazón. Ahí se muestra, pero Mayo, ¿quién escogió Mayo? Ay, pero en soles, yo quiero dar en dólares. Y comienzas, si tu corazón es ese, tu corazón no es de generosidad. Tu corazón es de ver personas, tu corazón es de, ay, pero y esto y el otro. Pero si tu corazón es generoso, tú estás dispuesto a dar incluso más para la evangelización del mundo. Y soñar con que un día tengamos discípulos en Arequipa, Perú, amén. Tener discípulos en Trujillo. Tener discípulos en Piura, en Cusco, en Ayacucho, en Puno, del norte al sur, costa, sierra, selva. Y no esperemos que misioneros de otros países hagan eso. No esperemos que alguien se levante de esa ciudad para nosotros recién dar nuestro corazón. Demos nuestro corazón hoy. El llamado que Dios tiene para tu vida es hoy. Predica
el mensaje contra viento y marea y sé generoso contra viento y marea. Sin duda alguna, una mujer que me inspira es nuestra querida hermana Flor, que hoy día que la semana pasada fue bautizada, amén. Flor es increíble. Flor se bautizó el domingo pasado en medio del caos electoral de esta ciudad. Wow, fue horrible. Yo ni siquiera pude votar porque la mesa nunca abría. Yo tenía que irme. Dios no quiere que vote en Perú, amén. Y parece que van a perdonar. No, pero horrible. Imagínate. Yo pienso, eso es lo que Dios convierte también, amén. En el Perú la impuntualidad es un símbolo. En el Perú la impuntualidad es lo normal. Pero como discípulos nosotros somos convertidos, amén. Como discípulos nosotros no somos impuntuales. Como discípulos nosotros buscamos ser excelentes con Dios. Y eso es lo que me inspira de Flor. Flor, un día después de su bautismo, ella estuvo dispuesta a participar del staff de líderes. Ella aún lidera una charla. Ella no lidera una charla. Ella no dijo, pero es que yo no lidero. Ella, es que yo no tengo una semana como discípula. Yo no tengo un mes, un año como discípula. Es que yo no sé hablar. No, ella simplemente se reunió. Y fue desde Cusco, nosotros estábamos en Cusco, fue virtual, todo. Imagínate, y aún así Flor estuvo dispuesta ahí. Y a mí, de verdad, yo quiero compartir lo que ella dijo en las buenas noticias, porque eso me inspiró mucho. Porque todos compartieron sus buenas noticias. Y yo al final le permití a Flor, le dije, Flor, ¿tienes algunas palabras? Y normalmente la gente es, no, gracias por eso, que me dieron la palabra. Y a veces hablas, fue increíble. Y Flor simplemente dijo, más que palabras, yo tengo obras. No fue exactamente así. Pero ya estaba lanzando su candidatura al... Pero Flor dijo, más que palabras, yo estoy indignada. Porque siempre escucho región norte, región sur, y nunca he escuchado región este. ¿Cuándo vamos a tener región este? Yo quiero predicar la palabra. Yo sé dónde podemos evangelizar aquí. Me dijo unos nombres yo no sé, yo no conozco mucho el este, ¿no? Pero, ¿de qué? Real Plaza, eso, por chico. Y ella... Pero ese es el corazón de alguien que sale del agua y más que pensar en qué Dios puede darme, qué más puedo hacer, o cómo, pero el miedo, ella está dispuesta a que haya una región este. Ahora, ¿dónde está el hombre que se va a levantar en la región este? ¿Dónde están los discípulos y discípulas que se van a levantar para que cuando haya un día aquí anuncios, se anuncie el servicio de la región este? Se anuncie. ¿Y dónde están los discípulos que van a soñar con que haya un servicio en el oeste? ¿Dónde están los discípulos que van a soñar con que haya un servicio fuera de Lima? En provincias, que haya en el norte, en el sur. Ese debe ser no solo el corazón de Flor, ese debe ser el corazón de cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? A medida que pasa el tiempo, muchas veces nos enfriamos. 1 año como discípulo, 2 años, ya sé cómo funcionan las cosas. Yo no soy líder, no voy al staff de líderes. Pero yo no sueño con esto, yo no sé si voy aquí. Pero yo no soy líder de coro, yo no canto animado. Ese no es el corazón de un discípulo generoso. Un discípulo que realmente es generoso está dispuesto a dar su corazón donde sea, cuando sea y como sea. Porque ese es el símbolo de la conversión. Familia, eso es lo que hemos aprendido hoy. Avanzar el reino de Dios contra viento y marea. Pero para avanzar el reino de Dios, recuerda esos 2 puntos. Primero, predica contra viento y marea. Predica a pesar de la persecución. Predica a pesar de tu edad espiritual. Si tienes 1 año, 2 años, un día. Predica el mensaje contra viento y marea. Abre tu boca y habla del mensaje de la cruz. Y segundo, sé generoso contra viento y marea. El mundo no quiere que seas generoso. El mundo quiere que despilfarres tu dinero en cosas materiales. El mundo quiere que tu pecado te sea caro. El mundo quiere que tu pecado te cueste el dinero. Pero tú, sé más astuto.
y piensa que Dios te ha llamado a la generosidad. La generosidad que va a cambiar tu corazón. La generosidad de entender, es de Dios todo. Lo que yo doy es solo un poco de lo mucho que Dios me ha dado. Es de Dios que viene todo. Y yo tengo el privilegio de darle un poquito de lo que tanto Él me ha dado. Cuando tengamos ese corazón, yo sé que no va a ser solo Flor que va a soñar con una región. Yo sé que vamos a ser cada uno de nosotros dispuestos a evangelizar nuestro distrito, nuestra ciudad, nuestro país, el mundo entero, avanzando el reino contra viento y marea, y para Dios sea la gloria. Amén.